Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en este congreso. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme compartir con ustedes esta ponencia, al maestro Jairo Parra Quijano, quien tuvo a bien invitarme, y a nuestro maestro y fundador del capítulo Villavicencio, el doctor Octavio Augusto Tejero Duque. En esta tarde quiero hablar sobre la perspectiva del derecho procesal laboral, del proceso laboral en Colombia. Y para esto quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos de una perspectiva es una mirada general al proceso laboral. Así, comenzamos entonces con lo que es un proceso laboral. Y tenemos que es el mecanismo que existe para dirimir los conflictos jurídicos de carácter laboral que se originan en relaciones de trabajo, ya sea con particulares y o con el Estado. Y aquí es importante distinguir lo que es una relación de trabajo a una relación laboral. Entonces, vamos a definir la relación de trabajo como una relación existente entre una persona natural que presta servicios a otra persona que puede ser natural o jurídica. No debemos confundir la relación de trabajo con una relación laboral propiamente dicha. Cuando nosotros hablamos de la relación de trabajo, podemos decir que tenemos dos tipos de relación de trabajo: la relación de trabajo independiente y la relación de trabajo dependiente. Cuando hablamos de relación de trabajo independiente, de manera general, nos referimos a contratos de prestación de servicios donde la persona presta sus servicios, puede ser a particulares o al Estado. El trabajo independiente, podemos decir nuevamente, es contrato de prestación de servicios, y cuando el trabajo se presta a particulares, el servicio se presta a particulares, el juez competente para dirimir esos conflictos es el juez laboral. Y eso lo podemos ver en el numeral sexto del artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Igualmente, y las normas sustanciales que rigen esas relaciones serían el Código Civil, el Código Comercio o aún la Lex Artis. Pero cuando el trabajo independiente es a favor del Estado, el juez competente sería el juez administrativo y conocería a través de un medio de control de controversias contractuales. El medio de control sería el de controversias contractuales. Y la parte sustantiva la tendríamos que buscar en la ley 80 del 93 del Código Civil, a un Código de Comercio y aún en la Lex Artis de la profesión u oficio que se esté ejecutando. Y esto es relevante para entender que de manera general estamos hablando de una relación de trabajo independiente. Notemos que aun cuando aquí todavía no estamos hablando de una relación laboral, sí estamos diciendo hay una relación de trabajo, es una prestación de servicios donde la persona es autónoma en la prestación de su servicio. Tenemos también el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Cuando hablamos de trabajo dependiente, ya vemos la existencia de una relación laboral. Y entonces en el trabajo dependiente tenemos que hay tres elementos que los encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23, pero también se van a encontrar en las diferentes normas que rigen las relaciones laborales aún de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, tenemos una prestación personal del servicio. Segundo, tenemos subordinación. Y tercero, remuneración. Y cuando están esos tres elementos, estamos hablando ya de una relación propiamente laboral. Y en esa relación laboral, entonces, tenemos de manera general dos grandes grupos de trabajadores dependientes. Los trabajadores al servicio de particulares. Y entonces, en este caso, cuando hay trabajadores al servicio de particulares, las normas de carácter sustantivo están en el Código Sustantivo del Trabajo, y el juez competente para conocer de su proceso
será el juez laboral conforme al artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que en su numeral primero establece que el juez laboral conoce de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. El segundo gran grupo que tenemos es el de los trabajadores al servicio del Estado. Y aquí, para la exposición que estoy haciendo, solamente me referiré de manera general a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales. Cuando hablamos nosotros de empleados públicos, tenemos que entender que ellos, aun cuando tienen una relación laboral, su relación es una relación legal y reglamentaria. El juez competente para dirimir los conflictos jurídicos que se presenten sería entonces el juez administrativo. Y aquí cuando hablo de juez administrativo hablo de manera general, puede ser un juez colegiado o puede ser un juez individual. Podemos ver cómo desde el artículo 149 al 155 del CEPACA se establece la competencia que tienen los jueces administrativos para conocer de estos conflictos, para dirimir estos conflictos. Tenemos también dentro del grupo de los trabajadores al servicio del Estado los trabajadores oficiales. ¿Qué característica tiene el trabajador oficial? Que está vinculado mediante un contrato de trabajo. Pero aquí es relevante que entendamos que tanto el empleado público como el trabajador oficial tienen una relación laboral. Ambos se encuentran prestando personalmente su servicio, ambos están subordinados y ambos tienen una remuneración que denominamos salario. Es decir, la relación laboral es la misma. Pese a eso, uno tiene una relación legal y reglamentaria, se vincula mediante un acto administrativo, que es el empleado público, mientras que el trabajador oficial llega al servicio del Estado a través de un contrato de trabajo. Y es importante tener en cuenta que en ninguno de estos dos casos se aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que se aplica en cada uno de ellos son las normas sustanciales propias de los empleados públicos y las normas sustanciales propias de los trabajadores oficiales. Pero en el primer caso, los empleados públicos, quien dirime los conflictos jurídicos es el juez administrativo. En cambio, en el trabajador o con los trabajadores oficiales, quien dirime los conflictos jurídicos es el juez laboral. Entonces ya estamos viendo que la relación laboral existe, tenemos los tres elementos, pero tenemos normas diferentes para el trabajador particular, para el trabajador oficial y para el empleado público. Normas sustanciales diferentes. Ahora, normas procesales también diferentes para los empleados públicos y para los trabajadores oficiales. Siguiendo con esto, podemos de manera general decir que hay dos tipos entonces de proceso de manera general. El proceso laboral, que lo conoce el juez ordinario, el juez laboral en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, donde tenemos un proceso ordinario laboral y tenemos procesos especiales. Y tenemos también un proceso administrativo laboral que por norma general el medio de control que se ejerce es el de nulidad y restablecimiento del derecho, y tenemos un proceso ordinario que está en el CEPACA. En el proceso laboral tenemos el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuando nosotros vemos entonces en el tema laboral, estamos hablando de lo mismo, una relación laboral, pero con normas sustanciales diferentes, normas procesales diferentes, que nos llevan a que hayan jueces que van a resolver conflictos de carácter jurídico laborales, pero de manera diferente. Ahora, también tenemos conflictos de la seguridad social. Y esos conflictos de seguridad social, sabemos nosotros que con el paso del tiempo la seguridad social dejó de ser una rama del derecho laboral y ha tomado envergadura tal como una rama autónoma. Y vemos nosotros que en principio, como fue establecida la ley 712 del 2001, se pretendió que existiera un juez laboral y de la seguridad social.
es decir, que conociera de todo el tema de seguridad social. Es así que el artículo segundo, numeral cuarto del Código Procesal del Trabajo, que fue modificado por la Ley 712 del 2001, estableció que el juez laboral conoce de los conflictos que se presenten en el sistema de seguridad social. Y aquí tenemos entonces que, nuevamente, ¿cuándo vamos al juez laboral en conflictos de seguridad social? Normalmente, cuando la entidad a la que se va a demandar nació o hace parte del Sistema General de Seguridad Social. Y las normas sustanciales, pues, son las mismas de la seguridad social que se aplican también de manera general para todos los trabajadores del país. Pero también tenemos que, aun cuando el espíritu de la Ley 712 del 2001 era la unificación y que solamente hubiera un juez de la seguridad social, en la actualidad no es así, porque tenemos también el juez administrativo, quien va a resolver conflictos de carácter de seguridad social o conflictos de seguridad social cuando la entidad del Sistema General de Seguridad Social es una entidad pública y el trabajador es un empleado público. Entonces miremos nuevamente que tenemos un sistema de seguridad social para todos, pero tenemos diferentes jueces resolviendo con diferentes normas procesales el mismo tipo de conflictos jurídicos. Esto nos lleva a plantear algunas diferencias y similitudes entre el proceso laboral y el administrativo laboral. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, en el proceso laboral no es necesario agotar vía gubernativa. Cuando se va a demandar una entidad del Estado, tocará hacer algo que se llama reclamación administrativa, que se encuentra en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que conforme dice la norma, no requiere mayores formalidades. En cambio, en el proceso administrativo laboral es necesario el agotamiento de recursos en vía administrativa. Y así lo establece el artículo 161 del CEPACA. Es decir, es necesario primero agotar al interior de la entidad administrativa o al interior de la administración un procedimiento para poder acudir ante el juez administrativo, para poder ir a la jurisdicción. Una segunda diferencia la podemos ver con la conciliación. En derecho laboral, nosotros vamos a darnos cuenta que la conciliación prejudicial no es requisito de procedibilidad. Es decir, podemos ir al juez laboral inmediatamente sin necesidad de haber acudido previamente a una audiencia de conciliación. En cambio, en el proceso administrativo laboral es necesario que se acuda al juez o más bien a la Procuraduría General de la Nación a intentar una conciliación en algunos casos. Ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado que cuando los derechos son ciertos e indiscutibles, pues no hay forma de conciliarlos. En este caso no habría necesidad de ir ante el juez, ante la Procuraduría. Pero tenemos presente entonces que esta es una gran diferencia. Ahora, en el proceso laboral se pretende como norma principal la existencia de una relación de trabajo y no se demanda un acto del empleador, sino que lo que estamos demandando dentro del proceso es que se reconozca esa existencia de esa relación laboral que origina unos derechos a favor del trabajador y unas obligaciones a cargo del empleador. En cambio, en el derecho administrativo, en el derecho procesal administrativo, en el proceso administrativo laboral, vamos a entender y vamos a darnos cuenta que tenemos que demandar es un acto administrativo. Y muchas veces es un acto administrativo ficto, porque simplemente no hubo un pronunciamiento de la entidad. Otra diferencia es que en el proceso laboral no vamos a encontrar términos de caducidad. Podemos presentar demanda dentro de los 3 años siguientes y hay una prescripción general que encontramos en el artículo 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo
y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En cambio, en el derecho o en el proceso administrativo laboral, sí vemos que también opera la prescripción, pero también existe la caducidad de 4 meses, que es un término fatal de 4 meses no más, que tiene el trabajador, el empleado público, por ejemplo, que su cargo ha sido declarado insubsistente, para acudir a la jurisdicción. Entonces, notemos lo siguiente, como en la carga que tiene el trabajador, y aquí es importante tener en cuenta otra vez, no perdamos de vista que estamos hablando de relaciones laborales iguales, similares. En ambas se presta de manera personal el servicio, en ambas hay una subordinación, en ambas hay una remuneración. No perdamos de vista eso. Entonces, tiene más carga el empleado público porque solamente tiene 4 meses para accionar. En el caso, por ejemplo, de las sentencias, en el proceso laboral las sentencias son declarativas. El juez laboral lo que hace es declarar la existencia del contrato de trabajo y declarar los derechos. Y eso origina, lógicamente, las indemnizaciones correspondientes. Podemos, como laboralistas, hablar de la indemnización de la Ley 50 del 90, podemos hablar de indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pero cuando vamos nosotros al proceso administrativo y, por ejemplo, tenemos un caso, un empleado público de facto, donde estamos pidiendo que se declare la existencia de una relación laboral, estamos pidiendo que se declare, puede ser que hubiera sido vinculado mediante contrato de prestación de servicios o no hubiera tenido una vinculación formal, pero hubiera prestado un servicio a una entidad. Notemos que en ese caso la sentencia se convierte en constitutiva y no declarativa. Y entonces la diferencia es que en la sentencia constitutiva la relación laboral nace a partir de la sentencia y no hay lugar a ningún tipo de indemnización, sino que lo único que se podría pretender es que le paguen al trabajador lo que le dejaron de pagar si hubiera sido un trabajador, pero no tendría derecho ni a una indemnización del artículo 50, perdón, de la ley 50 del 90, es decir, una moratoria por no consignación de cesantías, ni tampoco a la moratoria por falta de pago. Entonces, hasta aquí tenemos algunas diferencias. ¿Qué similitudes tienen? La primera parte del proceso, en ambos procesos, es escrita. Y después de la contestación de la demanda, pues viene la parte por audiencias, que es oralidad. Con excepción del proceso ordinario laboral de única instancia, donde se permite que la demanda sea oral e inclusive la contestación de la demanda va a ser oral en audiencia. Esa es una similitud, la primera parte es escrita, la segunda parte vamos a ver que es por audiencias, por eso hablamos de que es un sistema mixto. Y la otra parte que me parece fundamental es que en el vacío de las normas procesales propias de cada proceso, debemos acudir al Código General del Proceso. El artículo primero del Código General del Proceso, al establecer el objeto del código, nos dice que debemos acudir a él. El 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el 306 del CEPACA nos remite al Código General del Proceso. De esta forma, tengo algunas conclusiones para compartir. La primera, para resolver conflictos que nacen de relaciones de trabajo, existen diferentes caminos procesales que propician la no igualdad entre los trabajadores del país. Esto es relevante. Tenemos unas relaciones de trabajo y tenemos unas relaciones laborales. ¿En qué se diferencian? En el empleador, pero tienen tratos totalmente diferentes, tanto de normas sustanciales como de normas procesales. Tienen jueces diferentes que lo que hacen es establecer posiciones diferentes. Segundo, aunque la ley 712 del 2001 pretendió crear la jurisdicción de la seguridad social, la misma fue derruida por la ley 1395, posteriormente por el CGP y también por el CEPACA. Tercero, esto es súper importante, el artículo 53 de la Constitución estableció la obligación para el legislador de expedir un estatuto laboral. Hasta el momento no se ha cumplido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si hubiera un estatuto laboral donde estuviera regulada todas las relaciones de trabajo, podríamos decir que en realidad habría igualdad de
los trabajadores ante la ley. Cuarto, considero necesaria la existencia de una especialidad laboral y de la seguridad social dentro de la jurisdicción, que dirima los conflictos jurídicos de todas las relaciones de trabajo sin importar la naturaleza del empleador o contratante. Porque como digo y como he dicho en esta ponencia, siempre estamos hablando de relaciones de trabajo y de relaciones laborales. Y por último, el Código General del Proceso debería ser la única norma procesal aplicable a todas las ramas del derecho, con excepción del proceso penal. Y esto, ¿por qué? Los que hemos litigado y los que litigamos en laboral sabemos el gran perjuicio, si podemos decirlo así, que tuvimos nosotros al no haber acogido totalmente el Código General del Proceso para el proceso laboral. Y solamente podemos, por ejemplo, establecer el tema de las notificaciones. Antes del decreto 806, las notificaciones en laboral eran eternas, porque solamente podíamos notificar de manera personal, porque hay un artículo, que es el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que nos establece únicamente la notificación personal. De lo contrario, nos toca nombrar curador ad litem. ¿Y esto cuánto tiempo tardaba y cuánto tiempo duraba en el litigio? Si estuviéramos nosotros con el Código General del Proceso, serían procesos más rápidos, serían procesos que de verdad lleguen a garantizar el derecho del trabajador. Pero además de eso, le da seguridad a la empresa, porque la empresa va a resolver los conflictos jurídicos laborales de manera más rápida. Entonces, pudiéramos hablar de muchísimas cosas más sobre cómo el Código General del Proceso, por lo menos el tema de las medidas cautelares. En el proceso laboral ordinario no tenemos ninguna medida cautelar, pero en el proceso ordinario civil existen medidas cautelares innominadas. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un Código General del Proceso donde, bueno, hubieran algunas normas especiales para el proceso laboral, algunas normas especiales para el proceso contencioso administrativo, pero que hubiera un Código General del Proceso de verdad general. De esta manera, dejo establecidas estas conclusiones y espero que esta información o esta ponencia hubiera sido de gran aporte para nuestra vida académica. Muchas gracias.